Diseño y desarrollo de un sistema de telemedicina transtelefónica para prestar servicios de telecardiología a etnias indígenas colombianas residentes en áreas apartadas. Universidad Industrial de Santander, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones, del curso de Introducción a la Bioingeniería, y el profesor a cargo es Jorge Eduardo Quintero Muñoz en el 2022. Hola, soy la subgerente del proyecto 1. Mi nombre es Juliana Rojas y estos son mis compañeros. Jorge Jair Moreno Celis, integrante de su proyecto 1. Hola, Andrés Gómez Tolosa, integrante de su proyecto 1. Yo soy la subgerente del subproyecto 2. Me llamo Jennifer Catel Rivera Cañón y este es mi compañero de subgrupo. Soy Jorge Fernando Quintanilla y soy integrante del subproyecto 2. Hola, mi nombre es Ricardo Vergel, soy el subgerente del subproyecto 3 y estos son mis compañeros. Mi nombre es Diego Andrés Naranjo Infante y soy integrante del subproyecto 3. Mi nombre es Paula Andrea Silva Gerves y soy integrante del subproyecto 3. Hola, en el siguiente video presentamos el diseño y desarrollo de un electrocardiógrafo analógico de una derivación para el proyecto de telemedicina transtelefónica, dar servicios de telecardiología a etnias indígenas colombianas. El proyecto consiste en el desarrollo y el diseño de un sistema de telemedicina, el cual puede analizar y transmitir la actividad eléctrica del corazón de un paciente a distancia mediante una línea telefónica, beneficiando a comunidades donde el servicio médico es de fácil acceso debido a que son regiones de Colombia apartadas. Un ejemplo de ello es el pueblo indígena Mucat Macu, ubicado entre los departamentos de Guaviare, Bichada, Guainía y Vaupés. Procedimiento de diagnóstico no invasivo con el que se obtiene un registro de la actividad eléctrica del corazón desde la superficie del cuerpo humano. Fisiología del músculo cardíaco. El corazón está formado por 3 tipos de músculo cardíaco: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de la excitación y conducción. Estas fibras son descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción por todo el cuerpo, formando así un sistema excitador que controla el latido rítmico cardíaco. ¿Y qué es el ciclo cardíaco? Cada ciclo es una secuencia de eventos fisiológicos que comprenden desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el inicio de otro. El ciclo cardíaco está compuesto por un periodo de relajación que se denomina diástole, seguido de un periodo de contracción denominado sístole. En la diástole, el corazón se prepara para recibir sangre, mientras en la sístole, el corazón bombea sangre hacia el organismo. Generación de la señal SG. Las contracciones rítmicas del corazón están controladas por una serie ordenada de descargas eléctricas que se originan en el nodo sinusal de la aurícula derecha y se propagan a los ventrículos a través del auriculoventricular y de la de His. Mediante electrodos aplicados en varias regiones del cuerpo se pueden obtener, tras amplificarlas, un registro de estas descargas eléctricas transmitidas por los tejidos corporales desde el corazón hasta la piel. Este registro se llama electrocardiograma. En el electrocardiograma se puede ver una onda P que representa la despolarización de la musculatura auricular, un intervalo PQ que representa el tiempo durante el que se retrasa la onda de excitación en la fibra cerca del nódulo audroventricular, un complejo QRS que es el resultado combinado de la repolarización de las aurículas y la despolarización de los ventrículos que se producen casi simultáneamente.
y una onda T, que es la onda de repolarización ventricular. El diseño del electrocardiógrafo de una derivación se manejó en 3 etapas. La primera fue la etapa de preamplificación, seguido de la etapa de filtrado y por último la etapa de final. En esta primera etapa se diseñó una ganancia para el amplificador de instrumentación de 50, así como para la etapa final de 20 voltios, obteniendo entre los dos una ganancia total de 1000. En la etapa de filtrado se diseñaron 2 filtros Butterworth con ganancia de 1. Además, el diseño también cuenta con 2 salidas, una del electrocardiógrafo con la ganancia de 1000 y otra salida del electrocardiógrafo con un offset de 2.5 voltios. Ahora vamos a hablar del circuito de adquisición de señal cardíaca y pues cada una de las etapas necesarias para adquirirla de forma óptima y observable. Es necesario resaltar que la referencia de los OPAMP son el TL082, como se verá en el circuito de protección de pierna derecha, y los siguientes. Debido pues a que cumple con las características para realizar el montaje, y también es importante resaltar para aspectos de potencia y el gasto de baterías o de la red, que tiene una polarización de 5 volts. Primero se observa la etapa de protección de pierna derecha, que es el circuito que se observa a la parte izquierda, que tiene como utilidad proteger al paciente creando un punto de referencia, normalmente el común del circuito de entrada, y también crea como un camino de baja impedancia para drenar la interferencia antes de que se llegue a las siguientes etapas. Por otro lado, la etapa de preamplificación, que es el circuito de la izquierda, de la derecha, que es donde se encuentra el INA 128, se escogió este amplificador de instrumentación ya que pues cumple con las especificaciones dadas para realizar la adquisición, como se explicó en el planteamiento del problema. Entre esas, pues la más importante es que tiene un CMR alto, es decir, de mayor o igual a 80 dB, como se especifica. En este caso, la imagen que se observa es como se vería internamente este INA, ya que pues Proteus, el software que utilizamos, no tiene la huella en sí, el esquemático en sí, para poder simularlo. Entonces fue necesario crearlo OPAMP por OPAMP para poder realizar la simulación que se observará más adelante. Y así pues confirmar que lo que se diseñó sí está bien. La ganancia de esta etapa es de 50 volts y se observa que las señales de entrada al INA son las obtenidas del brazo izquierdo y brazo derecho del paciente por medio de unos electrodos, y pues así formar la derivación bipolar de 1. Después tenemos la etapa de filtrado, y pues se realizó el tratamiento y filtrado de la señal por medio de un par de filtros, el pasabajas, que es el de la izquierda, y el pasaaltas, que es el de la derecha, asegurándose que los dos circuitos no aporten ningún tipo de ganancia para evitar la posible saturación de la entrada de la señal a la salida, y pues tener la certeza de que esta señal es observable y diagnosticable, que es el propósito de este proyecto. Es necesario resaltar que el ancho de banda de la señal va desde 0.5 a 40 Hz y que estos filtros son de orden 2 tipo Butterworth y que fueron diseñados utilizando la herramienta Texas Instruments Filter Pro. Y por último, en la siguiente diapositiva tenemos la etapa de amplificación y etapa de offset. Primero, la etapa de amplificación final, que es para cumplir con las especificaciones dadas en el plan, que se dieron en el planteamiento del problema. Se escogió una ganancia de 20 volts, como se observa en esta parte, para que se obtenga al final una señal cardíaca de escala de 1 volt. Dado que se aplicó una ganancia a lo largo del circuito entre la etapa inicial del INA y esta etapa de 1000, entonces pues se obtiene la señal de salida, que es la señal cardíaca que se va a utilizar para la transmisión de datos por medio de AM. Y en el circuito de la derecha tenemos la etapa final de offset, donde se aplicó un valor de 2.5 volts, ya que una señal cardíaca a lo máximo está entre menos 2.5 y 2.5. Entonces movimos la señal, le pusimos un nivel de offset a 2.5. ¿Esto para qué? Para que los valores de la señal cardíaca tuvieran solo valores positivos y que al momento de ingresarlos al microcontrolador por el ADC no haya ningún problema, ya que pues el ADC no es compatible con este tipo de valores negativos. Por último, se observa la implementación de circuito de adquisición y en la imagen superior
tenemos el circuito montado en protoboard y en la inferior tenemos la señal de salida del electrocardiógrafo sin el offset. Entonces ahora observaremos un video y lo comentaré por encima qué es lo que se observa. Ahora veremos el video. Como se observa el video, en la protoboard se tiene montado el diseño hecho anteriormente, que se explicó anteriormente. A continuación veremos el generador de señales que se fue entregado por el profesor Jorge Quintero para poder realizar las simulaciones. Ahora, por medio de este aparatico de la izquierda, el Handtech, fue posible la toma de datos, la captura de datos y obtener los datos en el computador para poder realizar la simulación como si fuera un osciloscopio. Como se observa, hay la señal en el intervalo ST de una onda cardíaca, el cual tiene pues la onda T y el segmento ST de la señal cardíaca, pues se tiene ruido. En este caso pues se aprecia que es suficiente para diagnosticarlo y transmitirlo, pero digamos para una posible próxima versión 2.0, una de las posibles mejoras que se le podría dar a este proyecto es optimización en los filtros, es decir, aumentar el orden de estos, es decir, pasar de orden 2 a orden 4, para así como acotar de forma más exacta las frecuencias a las que queremos que sí pasen y eliminar las que no pasen. Para hacer esto, pues claro, se necesita más dinero para poder implementarlo, pero en teoría se debería ver mucho mejor la señal. Igualmente con los datos obtenidos en este caso, es posible realizar la transmisión y el diagnóstico que se desea. Continuamos con la segunda parte del proyecto. Esta parte tratará sobre el cardiotacómetro digital con diagnóstico automatizado. Para esto, comenzamos realizándonos la siguiente pregunta. ¿Qué es y en qué consiste el cardiotacómetro? Como vemos en la diapositiva hay una definición que es bastante clara y a su vez responde la pregunta. Entonces, el cardiotacómetro digital es un prototipo de equipo electrónico portátil. Podemos considerar que es de bajo costo, que nos permite tomar una señal cardíaca y amplificarla para posteriormente medir los valores de frecuencia cardíaca instantánea con base en la detección de la onda R, y así podemos dar un diagnóstico. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para esta parte del proyecto son los rangos de medida de la frecuencia cardíaca, considerando los valores normales y los anormales. En condiciones normales tenemos que un paciente adulto va a tener de 60 a 90 latidos por minuto. En cambio, en anormales está la bradicardia y la taquicardia. En la bradicardia va a tener 60 latidos por minuto o menores, y en taquicardia va a tener un rango de 90 latidos por minuto o mayores. Se tuvieron en cuenta las siguientes especificaciones técnicas. El cardiotacómetro tendrá como entrada la señal de frecuencia cardíaca generada por la primera parte del proyecto, en donde va a realizar ahora el cardiotacómetro que por cada complejo QRS de la señal de entrada se va a generar un pulso teniendo a la salida pulsos de 5 voltios de amplitud y un ancho de 250 milisegundos. El cardiotacómetro va a realizar también un conteo de 60 segundos y según los pulsos que se obtuvieron durante ese tiempo, nos va a presentar la frecuencia cardíaca que se obtuvo y un diagnóstico. Va a estar acompañada de una señalización representada por LEDs. Si es normal, se va a encender el LED verde; si es taquicardia, el LED rojo; y si es bradicardia, el LED amarillo. Y también estará acompañado que por cada pulso que se genere va a escucharse un bip. A la derecha tenemos el diagrama de bloques de este diseño, donde va a estar compuesto por un filtro pasabanda de banda angosta que va a tener una frecuencia de resonancia de 17 Hz y un factor de calidad de 3.3. Después pasará a un amplificador no inversor, un detector de umbral y por último un monoestable, para así pasar la señal de salida al Arduino, y por el medio de una pantalla LCD de 2x16 me va a mostrar el ritmo cardíaco y el diagnóstico. Bueno, y ahora se realiza el circuito de cada uno de los bloques que se mencionaron anteriormente.
se utiliza para el filtro pasabanda de banda angosta el amplificador operacional CA3140, para el amplificador no inversor el OPAMP LM741, para el detector de umbral el OPAMP LM311 y para el monoestable el circuito integrado NE555. A continuación se va a explicar con más detalle lo que realizará cada parte del circuito que se mostró en la anterior diapositiva, y para esto vamos a simular que se tiene un paciente con una frecuencia cardíaca normal, y así vamos a poder entender la función que realiza cada uno de los circuitos. Para la primera etapa, que es el filtro pasabanda de banda angosta, como vemos se le está ingresando la señal cardíaca, y la función principal que me va a realizar este filtro es eliminar las ondas P y T de la señal SG y dejar solo el complejo QRS como vemos a la salida de este circuito. Como podemos ver, se obtuvo una señal por el orden de los milis. Esto quiere decir que la señal que salió del filtro se atenuó, y por esta razón se debe amplificar utilizando el amplificador no inversor, y así vamos a poder recuperar la amplitud de la señal. Ahora pasará la señal que obtuvimos en la anterior etapa por el detector de umbral, donde una de sus entradas va a tener un voltio de referencia y en la otra entrada ingresará la señal. Entonces, cuando la amplitud de la señal sea más alta que la tensión de referencia, se nos va a generar un pulso. Y finalmente tenemos el circuito monoestable. Este circuito va a recibir la señal de los pulsos, pero cuando detecte un flanco negativo, va a generar un único pulso teniendo un ancho de 250 milisegundos aproximadamente y una amplitud de 5 voltios. Ya con esta última señal que se obtuvo, lo que va a hacer es introducirse en el puerto del microcontrolador, donde este estará programado, y con ayuda de una pantalla LCD se visualizará el número de pulsos que hay en 60 segundos y se podrá dar un diagnóstico. Bueno, se va a realizar una descripción del código utilizado en el Arduino para el subproyecto 2 del cardiotacómetro digital, ¿sí?, con una señal SG para el proyecto de telemetría. En esta parte hacemos la declaración de variables, una para el conteo de los pulsos, la otra es un pin de la señal de entrada SG que ha pasado previamente por un conversor de pulsos analógicos, y también se tiene una entrada de un botón, ¿sí?, para iniciar el proceso de diagnóstico o de conteo, y otras variables como consecuencia al código. También se declara la librería de la LCD, y aquí se enuncian los pines que se van a utilizar para mostrar estos resultados. Aquí estamos en la parte del establecimiento de salidas y entradas. Tenemos salidas, la parte indicadora, que va a ser el buzzer, y van a ser 3 LEDs, ¿sí?, con cada diagnóstico. También iniciar el proceso o el diagnóstico con una interfaz de usuario, ¿sí?, donde se indique el nombre del dispositivo y la indicación de que inicie el proceso con el botón. Aquí este código pues está basado prácticamente en que el pulsador de la orden de que se ejecute y va a empezar a realizar un conteo. Acá tenemos una función milis que me permite saber el conteo por medio de la velocidad o el tiempo que lleva encendido el micro. Aquí también tenemos en esta parte apagados los LEDs, ¿sí?, para no dar ningún diagnóstico previo, y aquí ya empezamos con el conteo, ¿sí?, de los 60 segundos, un ciclo while, un bucle en el cual voy a tener mostrando en la pantalla la palabra calculando, y voy a realizar la captación de la señal SG y definir cuando esta sea superior a un rango o una bandera que yo coloque para que me empiece a contar los pulsos y me los muestre.
¿sí? Y a su vez esto encienda un buzzer, ¿sí? Que es la señal de salida del micro. Esto se va a realizar varias veces, todo el tiempo, cuando ya haya transcurrido un segundo y cuando no haya transcurrido el segundo, ¿sí? Con el fin de que el acatamiento de datos sea preciso, sea real, y pues al final se va a tener un resultado, una condensación en esta parte, que es la parte del arrojamiento de los datos, que me establecerá, dependiendo de los pulsos que se hayan obtenido, ¿sí? Una clasificación, ya sea si los pulsos fueron superiores a 100, pues me indique esto con un LED y con la palabra taquicardia en la LCD, y lo mismo para otra anomalía, que es la bradicardia, que esta vez sean menores a 60 y también que esté dentro de 60 y 100 para que sea una condición normal. Esto sería todo. Gracias. Cardiotacómetro con SG. Vamos a presionar Start para realizar una medición. Tenemos conectado el generador de funciones y esto es lo que nos está dando en el osciloscopio. Y nos dio un diagnóstico de taquicardia. Cardiotacómetro con SG. Entonces vamos a realizar la medición. Presionamos Start. Empezamos a calcular. Y esto arrojó un resultado de condición normal. Cardiotacómetro con SG. Entonces vamos a realizar la primera medición. Dando como resultado la bradicardia. Bueno, el objetivo principal de este subproyecto 3 es transmitir la señal haciendo uso de una red eléctrica. Para esto es necesario realizar una modulación de la señal SG con una señal portadora y luego convertir esta señal eléctrica resultante en sonido por medio de un parlante en este caso. Esta señal se transmite por un teléfono usando un parlante. El objetivo secundario de este subproyecto 3 es recibir esta señal que se está transmitiendo por medio del parlante. Esto se hace por medio de un detector de picos para poder obtener la señal original y lograr finalmente filtrarla para recuperar la señal ESG original. Bueno, el proyecto tenía las siguientes condiciones de diseño, o más bien el siguiente diagrama de bloques.
Inicialmente, para el módulo de transmisión era necesario realizar un seguimiento de señal con un amplificador, esto con el fin de evitar desacoples de impedancia y pérdidas de potencia. Luego, debido a que la modulación elegida en este caso era una modulación AM con portadora, era necesario añadirle un nivel de DC a esta señal que provenía, con el fin de que la portadora se enviara. Posteriormente, esta señal pasaba al bloque modulador para finalmente ser amplificada una vez más y posteriormente convertida a audio. Finalmente, en el esquema del receptor, esta señal iba a ser recibida y posteriormente amplificada para luego ser demodulada haciendo uso de un detector de picos y finalmente filtrada con un filtro pasabajas de orden 2 y de frecuencia de corte de 40 Hz. Ahora, en el esquemático del transmisor, este transmisor tiene como corazón el circuito integrado XR2206, el cual es un generador de señales bastante popular y con el cual se puede crear un modulador haciendo uso de resistencias y capacitores. En primer lugar, se seleccionó el integrado del EM358, el cual posee 2 op-amps de propósito general para el montaje y diseño de lo que es los circuitos sumadores y amplificadores. Por otra parte, se usó el amplificador LM386 para la parte de generación de la señal de audio y un parlante de 10 vatios para la salida de esta señal. Puedes pasar. Por último, el sistema del receptor consistía básicamente en un par de amplificadores y el detector de picos. Para este caso se siguió usando el integrado del EM358 y además se incluyó en lugar de un diodo de rápida conmutación un transistor BJT de referencia 2N3904. Porque el uso de un diodo de conmutación rápida generaba pues un incremento demasiado en el presupuesto y pues para los alcances no se justificaba usar Bueno, para la implementación, teniendo en cuenta los inconvenientes que se tuvieron ya sea por parte de traslado de equipos, de obtener la mayoría de herramientas para implementarlo, y por cuestiones de pandemia solo se alcanzó a tener 2 oportunidades para hacer la implementación. En un primer momento se prueba el transmisor y se logra modular una señal. A la salida, en el módulo de sonido, se alcanza a percibir la señal, pues, ya que el parlante genera sonido. Pero al hacer pruebas con el osciloscopio, etapa por etapa, se logra ver que en los seguidores de señal en la primera etapa no desarrollan su trabajo al 100%, ya que a la salida ya se obtiene una señal distinta a la SG. Y a la salida de los seguidores de señales debe ser la misma SG. Por tanto, en esa primera prueba se concluye que uno de los primeros op-amps puede que esté dañado. En la segunda oportunidad se vuelve a implementar, se volvió a generar sonido y continuó la misma falla. Al tratar de cambiar los LM386, los primeros op-amps, se pasó a tener otra falla más, y era que se generaba un corto entre la alimentación del op-amp y la salida. Por tanto, pues la conclusión de la implementación es que no se alcanzó a desarrollar el 100% de la implementación, no se logró el objetivo. Y pues en la etapa receptora se prueba, pero pues la señal que se obtiene no es una SG, ya que en la etapa transmisión no se cumplió con el fin de modular una señal SG.
Entonces podremos ver los videos de los resultados. Bueno, entonces aquí se ve el sonido generado por el sonido generado por el parlante de la señal modulada. En la pantalla del computador se logra apreciar la señal amarilla CG, que es la entrada, y en la verde lo que sería una señal modulada. Pero pues recordamos que no se logra modular la SG al 100%, ya que hubo un error en la etapa del seguidor de señal. Ahora revisemos lo que se obtuvo en el receptor, pero como la señal transmitida no fue plena, pues en el receptor tampoco se va a lograr ver mayor resultado. Pues ahí se prueba se ve la señal que se obtiene por medio del receptor. La entrada de los receptores es un micrófono. Se le pone el audio generado por el transmisor y esta es la señal a la salida que se obtiene del receptor. ¿Cómo contribuye este proyecto a mi formación como ingeniero electrónico? Este proyecto me permite aplicar una gama de conceptos adquiridos a través de los años en la formación académica recibida en la universidad. Y es importante el desarrollo de estas habilidades, ya que ponen en práctica todos aquellos conocimientos teóricos, especialmente los aprendidos en la asignatura de bioingeniería, con el desarrollo de un proyecto enfocado a la solución de una problemática real que afecta a las comunidades indígenas más apartadas y vulnerables de nuestro país, brindando acceso a una atención oportuna, aún estando a kilómetros de distancia de un hospital. ¿Cómo contribuye este proyecto a mi formación como ingeniera electrónica? Este proyecto me permitió conocer el papel de la bioingeniería en el campo de la medicina. Además, que con la realización se evidencian los temas que anteriormente he visto en las diferentes materias en el transcurso de la carrera, los cuales nos permitieron darle solución a una necesidad presente para las etnias indígenas apartadas en Colombia. En la realización de este proyecto contribuye en mi formación como ingeniero debido a que para realizar el diseño e implementación del mismo fue necesario aplicar conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, como lo fueron diseño de sistemas electrónicos, circuitos eléctricos, tratamiento de señales, y así sigue la lista hasta completar casi toda la carrera que utilicé los conceptos. Por lo tanto, contribuye específicamente en la integración de los conceptos adquiridos para llevar a cabo el proyecto de forma óptima y solucionar los problemas que se tuvieron a lo largo del proyecto y solucionar un problema real que se tiene en la actualidad. Y finalmente, el desarrollo de este proyecto de fin de curso nos dejó claro que la teoría vista en clase se puede aplicar, que se adquirieron habilidades de investigación y sobre todo que es muy importante empezar a interesarnos por realizar proyectos que busque ayudar a la sociedad. Además, nos dimos cuenta que la ingeniería electrónica se puede desempeñar y aplicar en una variedad de campos, como lo estamos haciendo ahora con este proyecto de bioingeniería. Gracias. Bien, en el desarrollo de este subproyecto aprendí a plantear, diseñar e implementar para poder realizar un proyecto. En este caso, pues en conjunto con otros compañeros pudimos trabajar por aparte para lograr un mismo objetivo. En este caso, pues por parte de la implementación obtuvimos experiencia viendo las limitaciones que podemos llegar a tener y las soluciones que podemos buscar para poder cumplir el objetivo. En este caso, pues el objetivo de todos los subproyectos era poder hacer el proyecto a gran escala del electrocardiógrafo de una derivación, que pudimos lograrlo en trabajo en grupo. Bueno, en el desarrollo de este trabajo
me permitió fortalecer una capacidad o competencia, y es el de gestionar proyectos, la manera en que se debe distribuir todos los trabajos con el fin de llegar a un objetivo principal. Me permitió mejorar esta capacidad. También el trabajo en equipo, coordinar con compañeros con el fin de llegar al mismo punto, y la manera en que se buscan soluciones ante las adversidades. Eso fue lo que me aportó el trabajo a mi carrera. El desarrollo de este proyecto permitió afianzar conocimientos de ingeniería, como los cuales son el diseño analógico, teoría de telecomunicaciones y, por supuesto, los conocimientos vistos durante toda el área de introducción a la bioingeniería. Además, este proyecto significó ciertos retos en su desarrollo, pues debido a la coyuntura en la que vivimos actualmente, debido a la pandemia del COVID-19. Entonces, el trabajo en grupo siempre fue un poco más complicado debido a que no nos encontramos en una presencialidad. Entonces, también fue un reto realizar este tipo de trabajo que conllevaba una implementación física, pues desde la distancia para todos. Pero en general, su mayor aporte fue el afianzamiento de ciertos conocimientos de las áreas de la ingeniería. Y gracias.